Hola y bienvenidos a otra sesión de Azure Support Academy. En este nuevo vídeo trataremos de explicar cómo nos podemos conectar usando las credenciales de Azure Active Directory a una base de datos de Azure SQL Database. Para ello hablaremos de 5 puntos. Primero, cómo es una conexión usando las credenciales de SQL, las credenciales de de Azure Active Directory. Segundo, cómo configuraremos nuestro Active Azure Directory y el servidor de Azure SQL Database para permitir conexiones usando las credenciales de Azure Active Directory. Cómo podremos definir qué usuarios y grupos pueden conectarse a nuestra base de datos de Azure SQL Database. Hablaremos brevemente de por qué necesitamos crear una base de datos contenida. Y finalmente hablaremos de las herramientas que soportan usar credenciales de Azure Active Directory para conectarse a Azure SQL Database. Mi nombre es José Manuel Jurado, soy ingeniero de soporte de Azure SQL Database y experto en esta tecnología. ¿Cómo funcionan las conexiones? Bueno, básicamente tendremos el mismo mecanismo de conexión que hemos hablado anteriormente en otras sesiones. Estableceremos el puerto, hablaremos con el 1433, con el protocolo, nos conectaremos con el proxy, pero el proceso de autentificación lo hará una DLL diferente llamada ADAL SQL, que ya soporta el uso a partir de ADO.NET versión 4.6, que contactará con nuestro Azure Active Directory para validar las credenciales que el usuario indica. Como vamos a comentar, entonces es necesario, tenemos dos métodos para crear usuarios, bien usando crear directamente el usuario y los grupos en nuestro Azure Active Directory, o bien podremos sincronizar los usuarios y las passwords y los grupos a través de nuestro directorio activo que tenemos en nuestra oficina con Azure Active Directory. ¿Cómo configuramos un Azure Active Directory? Bueno, básicamente, como hemos comentado, tenemos dos métodos. Uno es bien crear el usuario o el grupo directamente. Por ejemplo, aquí ya tenemos algunos grupos creados en mi entorno. O bien podemos usar esta herramienta Azure AD Connect que nos va a permitir sincronizar los datos con nuestro directorio activo, con lo cual no haría falta crear usuarios grupos. Directamente todos esos grupos van a ser sincronizados a Azure Active Directory. Una vez que hemos sincronizado, creado este grupo, lo que necesitamos de igual manera que tenemos que definir un usuario administrador para nuestro servidor de base de datos, haremos lo mismo para un administrador para Azure Active para nuestro Azure Active Directory. Esto es, sobre todo, es necesario para poder añadir luego los grupos y los usuarios, ya que si intentamos añadir un grupo o un usuario perteneciente a un Azure Active Directory usando un usuario con el SQL login, nos dará un error y no podremos completar la operación. En este caso, lo que haremos básicamente es acceder al servidor, haremos un clic sobre esta opción. En este caso ya está rellenado, pero básicamente, muy posiblemente, si es la primera vez que trabajáis, aparecerá la palabra no configurado. Haremos un clic aquí y nos mostrará una pantalla. Esa pantalla o un nuevo Blade. Esa pantalla lo que haremos es seleccionar o bien el usuario administrador, un usuario de Azure Active Directory, o bien también podemos usar un grupo. Una vez que hemos seleccionado un usuario o un grupo, haremos clic sobre el Set Admin y básicamente aplicaremos el botón de Save para grabar los cambios. En cuestión de seguridad, la política de cambio de password se usará Azure Active Directory. En SQL actualmente no es posible indicar que la primera vez que se conecte un usuario se cambie la password.
Vamos a testear la conexión. Bueno, básicamente lo que haremos es, en este caso tenemos SQL Server Management Studio 2016 y observaremos que en el método de autenticación tenemos tres opciones nuevas. En este caso vamos a usar una de ellas, que es Active Directory Password Authentication. Aplicaremos o escribiremos el usuario administrador, una password, y si todo va bien, no tenemos ningún problema, ya podremos ver, pues bien, que nos podemos conectar con este usuario, perdón, en esta base de datos, con este usuario, y podremos ver todas las bases de datos. Bien, una vez que ya hemos creado los usuarios de activo y hemos indicado el administrador, ya estaremos preparados para asociar qué grupos y qué usuarios pueden acceder a nuestra base de datos de Azure SQL Database. Por este motivo nos conectaremos a la base de datos de usuario con las credenciales, es importante, con las credenciales de un usuario administrador del directorio activo, del usuario que hemos definido anteriormente en la pantalla. Y haremos los siguientes comandos, o ejecutaremos los siguientes comandos. Si necesitamos crear un usuario, la seguridad, una vez que nos hemos conectado a la base de datos de usuario, básicamente lo que tenemos que hacer es ejecutar el comando create user, el usuario junto con su dominio, y indicar from external provider. Y después lo que tenemos que hacer básicamente es aplicarle la seguridad, es decir, añadirle al rol de base de datos que queremos usar. Bien podemos decirle que es un DB owner o un data reader de nuestro usuario. Si de igual manera queremos crear grupos o asociar grupos, la sintaxis es muy parecida, pero en este caso no usaremos especificando el dominio. Básicamente lo que haremos es especificar el nombre SQL Group o el grupo al que hemos creado para ello. Igual le pondremos for external provider y haremos lo mismo. Definiremos qué seguridad se aplicará a este grupo. Una vez que hemos hecho este proceso en la base de datos de usuario, recordar, ya podremos acceder. Os daría un ejemplo, o quiero daros un ejemplo de, por ejemplo, en mi caso, una vez que yo he creado estos grupos, al ejecutar la select sys.database bajo principal, veréis que tenemos dos nuevos grupos, dos nuevas descripciones, nuevos tipos, digámosle. Uno es el usuario SQL Member, que veremos que es un external user, que eso significa que es un usuario del directorio activo. Y bien, también tendremos en mi caso el SQL Group, que tendrá una nueva descripción que se llama External Group, que pertenecerá a un grupo de directorio activo. Ya que tenemos los grupos, los usuarios, bien, como hemos comentado, ¿por qué necesito tener una base de datos? ¿Qué significa una base de datos contenida? Bien, como conoceréis, con SQL Server yo puedo crear un login desde un SQL Login o bien usando un login de Windows y ahí mapear ese login con diferentes usuarios de la base de datos. En este caso, en SQL Azure Database, no podremos crear un login usando Azure Active Directory. Por este motivo necesitamos crear usuarios tantos usuarios por cada base de datos como usuarios tengamos en el Azure Active Directory o bien crear los grupos. Por este motivo, una vez que hemos creado el grupo o el usuario, para poder conectarnos usando el Management Studio, validar que esa conexión es posible, lo que haremos es, de igual manera, nos conectaremos contra nuestro servidor usando la autentificación, especificando el usuario y password, pero haremos un clic sobre el Connection Properties, que aquí lo que haremos es definiremos sobre qué usuario de base de datos o qué queremos conectarnos. También estableceremos importantes, sobre todo con conexiones fuera del entorno de Azure, importante el Connection Timeout.
Pero en este caso, básicamente lo que indico es que especificar el usuario de base de datos, la base de datos de usuario que queremos conectarnos. Si todo va bien, podremos conectarnos a este servidor, esta base de datos, pero si alguien, un usuario de base de datos, intenta conectarse a la base de datos master y expandir las tablas, y no está creado como un usuario de master, va a recibir un error de este tipo diciendo que salimos logón, que lo que nos indica es que se han especificado las credenciales de Azure Active Directory, pero no tiene usuario definido en, en, en master. Finalmente, ¿qué herramientas, qué tools o qué herramientas ya soportan usar las credenciales de Azure Active Directory para conectarse a SQL Database? Bien, pues tenemos, como os comenté al principio, tenemos .NET 4.6 o superior, ya tenemos la opción para aquellos que trabajan con Java y ya tenemos definidos, ya se pueden usar las credenciales de Azure Active Directory usando Microsoft JDBC Driver. Podremos usar ya, si tenemos ODBC, pero tenemos que instalar la última versión 13.1 y ya desde hace ya tiempo el SQL Management Studio 2016 o superior ya es posible conectarse usando esas credenciales. Hasta aquí esta presentación. De forma, si tenéis cualquier duda o pregunta, por favor, no dudéis en enviar un correo a jmjurado@microsoft.com. Y muchas gracias.